Antes de empezar palabra de hoy, primero oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias. Gracias por nuestra salvación y nuestra iglesia preciosa. Sin conocimiento del Evangelio estábamos vagabundeando en este mundo. Pero Dios nos permitió la salvación tan grande por medio del sacrificio de Jesucristo. En nuestra vida queremos devolver este agradecimiento y también queremos salvar más almas perdidas cerca de nosotros. Cada día deseamos que Dios pueda salvar muchas almas por medio de nuestras iglesias de Bolivia. También Dios le pedimos para que los hermanos que tienen dificultad puedan tener consolación y ayuda de Dios. Algunos tienen problemas de economía, algunos tienen problema de salud y problema de familia, también problema de trabajo. Dios les consuela y les ayuda mediante la palabra y mediante nuestra iglesia. Deseamos que Dios les ayude y les guíe. También nosotros desde mañana tenemos seminario de Distrito 3. Mediante seminario de Distrito 3 deseamos que también muchas almas puedan volver a Dios. También próxima semana tenemos seminario de Distrito 5. Mediante seminario de Distrito 5 también muchas almas deben volver a Dios. Mediante los seminarios, mediante nuestra iglesia, muchas almas están recibiendo la salvación. Nosotros tenemos agradecimiento y también queremos participar en trabajo de Dios, en obra de Dios. Dios nos usa y nos guía. Hoy, aprendiendo la palabra, también queremos distinguir la voluntad de Dios. Dios nos muestra claramente su amor y su gracia. Muchas gracias por todo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Voy a leer. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Por gracia de Dios, nosotros recién hemos tenido gran seminario de Biblia. El día miércoles, jueves, también los hermanos nuevos han venido
ayer también y hoy también están participando aquí en Sermón Dominical. Para los hermanos nuevos, hermanos, ayudamos juntos y oremos juntos. También apoyamos más, por favor. Hoy, aunque nosotros varias veces hemos escuchado, hemos aprendido sobre 3 etapas de salvación, hoy nuevamente quiero compartir sobre 3 etapas de salvación. Yo también personalmente varias veces escuché y también varias veces prediqué sobre 3 etapas de salvación, pero cada vez nuevamente también Dios me enseña, cada vez también me hace recordar amor y gracia de Dios. Quiero que todos los hermanos, aprendiendo nuevamente sobre 3 etapas de salvación, quiero que tengan más gracia y más amor. Aquí en versículo 28 dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Comparando con una planta, Dios quiere explicar sobre 3 etapas de salvación. En seminario de Biblia, nosotros hemos aprendido palabra. Sobre existencia de Dios hemos aprendido. También sobre pecado hemos aprendido. Últimos días sobre perdón de pecado, sobre salvación hemos aprendido. Propósito de seminario de Biblia es salvación. Primera etapa de salvación. Salvación espiritual. El tener la vida eterna. El ser hijo de Dios. Ser heredero de Dios. Conocer manera de ir al cielo. Tener perdón de pecado. Son propósitos de seminario de Biblia. Nacimiento de nuevo, renacimiento. Nuestra iglesia sigue teniendo seminario de Biblia. Recién hemos tenido gran seminario de Biblia. Desde mañana otra vez tenemos seminario de Distrito 3. Próxima semana otra vez tenemos seminario de Distrito 5. También en octubre tendremos seminario de Distrito 2. ¿Por qué tantos seminarios nosotros tenemos? Porque no salvos mediante seminario de Biblia pueden recibir la salvación. Los que no tienen salvación, mediante sermón dominical, mediante sermón de día miércoles, no puede recibir la salvación. Tampoco mediante seminario de la vida cristiana puede recibir la salvación. Un no salvo le gusta nuestra iglesia, le gusta palabra. Por eso siempre viene día domingo. Desde inicio hasta final escucha muy bien domingo. También a veces viene día miércoles para escuchar palabra. Me gusta palabra de Iglesia de Santa Cruz, me gusta palabra de día miércoles, me encanta, me gusta, yo amo a Dios, yo amo a los hermanos, amo a Iglesia Santa Cruz. Pues siempre viene miércoles o domingo, hasta comunión viene, pero nunca escuchó seminario de Biblia. ¿Él puede recibir la salvación?
No se puede. Imposible. Porque el propósito del seminario de Biblia es salvación espiritual. Primera etapa de salvación espiritual. Después de recibir la salvación, hay segunda etapa de salvación, de otro tipo de salvación. Tema de crecimiento, tema de la vida cristiana. Los que no han recibido la salvación no pueden vivir la vida cristiana. Los que no han recibido la salvación no pueden crecer espiritualmente. Sin salvación, aunque está permaneciendo en iglesia, no habrá crecimiento. No habrá segunda etapa de salvación, porque no empezó con primera etapa de salvación. Primera etapa de salvación es salvación espiritual. Primero, salvación espiritual. Segundo, recién salvación de la vida cristiana. Tema de crecimiento, tema de cambio. Cambio de un salvo en su vida, poco a poco. Salvación espiritual, no de poco a poco. Una vez para siempre. Hay día de salvación. En ese día nace de nuevo, ese día renace. Teniendo consulta, algunos dicen, no sé cuándo yo recibí la salvación. No sé, dice. Por eso pregunté, ¿tiene nacimiento? ¿Tiene fecha de nacimiento? Tiene, dice. ¿Ha nacido? Ha nacido, dice. Una vez ha nacido, por eso está viviendo, ¿no?, en este mundo. Espiritualmente también. Espiritualmente hay que nacer de nuevo. Es una vez en nuestra vida. Solo una vez. Renacimiento. Nacimiento de nuevo. Salvación espiritual. El tener la vida eterna. El tener perdón de pecado. Conocer manera de ir al cielo. El ser hijo de Dios. Todo misma palabra. Misma cosa. Está indicando sobre salvación espiritual. Primera etapa de salvación. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué cosa ha llegado hasta vosotros? En versículo 5, al final sale Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día de salvación. Desde el día que ha conocido, que ha oído la gracia de Dios en verdad, crece. En San Marcos capítulo 4, primero hierba. Segundo, espiga. Primero hay que brotar. Después, creciendo puede tener espiga. Después, dentro de espiga puede llenar grano, ¿no? Brotar es primero. Hierba es primera etapa. Nacimiento de nuevo es primera etapa. Renacimiento es primera etapa. Pero muchas iglesias falsas no enseñan sobre
salvación. No indica sobre nacimiento de nuevo. ¿Qué dicen? Mucha iglesia falsa. Siga nomás, dice. Dios le bendiga mucho. Dios es amor. Siga nomás. Trabaje más fuerte. Sacrifica más fuerte. Tal vez Dios le aceptará. Así enseña. Es iglesia falsa. Todavía no ha empezado primera etapa de salvación. Todavía no conoce renacimiento, no conoce perdón de pecado. ¿Cómo puede decir que siga nomás? En seminario de Biblia, primero uno hay que nacer de nuevo. Mediante la palabra puede nacer de nuevo. Mediante la palabra puede tener la salvación. Por eso necesitamos seminario de Biblia. Para que no salvos reciban la salvación. Porque los hermanos también están apoyando. Hermanos que han recibido la salvación tienen agradecimiento. Quiere devolver este agradecimiento y quiere que otra persona reciba la salvación. Por eso está preparando seminario de Biblia, por eso está apoyando seminario de Biblia. Sí, algunos todavía no tienen salvación. Algunos recién escucharon primera vez seminario de Biblia. Mínimo 5 veces escuchando seminario de Biblia, tiene que conocer claramente. No tiene que conocer más o menos. Claramente, perfectamente, exactamente, tiene que conocer salvación mediante la palabra. No por emoción. No por religión, no por pensamiento, costumbre, no por experiencia. Mediante la palabra hay que conocer. ¿Dios existe o no existe? ¿Quién soy yo ante Dios? Mi pecado, ¿cómo está solucionado ante Dios? Mediante la palabra, mediante los versículos, tiene que conocer claramente. No es muy difícil. Uno abriendo su corazón, si escucha la palabra, puede tener la salvación. Recibir la salvación, si es complicada, ¿quién puede recibir la salvación? Los niños, los que no han estudiado mucho, ellos ¿cómo pueden recibir la salvación? Si es muy complicado. Recibir la salvación no es complicado. Uno si está preparado su corazón, escuchando la palabra, puede entender y puede recibir la salvación. Dios nos mostró su amor, su gracia mediante la palabra. En seminario de Biblia, claramente nos mostró sobre su existencia y sobre nuestro pecado, también sobre perdón de pecado. Buscamos primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? ¿Cómo uno puede renacer? Mediante la palabra de Dios. Mediante la palabra puede nacer de nuevo. Buscamos Santiago capítulo 1.
versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. También leamos junto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Aquí dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es verdad, nos hizo nacer de nuevo mediante la palabra. Mediante la palabra uno nace de nuevo. No por oración, no por ofrenda, no por asistir a una iglesia 30 años, 20 años, no por buena obra, por palabra de Dios. Algunos les cuesta entender palabra de Dios. ¿Por qué? Siempre pensaba que para recibir la salvación hay que congregarse en una congregación bastante tiempo. Piensa que para recibir la salvación hay que estudiar mucho la Biblia. Piensa que para recibir la salvación hay que dar ofrenda, hay que orar bien, hay que participar bien en una congregación. Así pensaba en su vida siempre. Por eso les cuesta. Solo una semana he escuchado. Yo nunca he ido a iglesia, nunca oraba a Dios, nunca daba ofrenda, no conozco Biblia. Pero todo está hecho, mi pecado todo está solucionado. Tiene duda. No puede aceptar fácilmente. ¿Por qué? Se choca. Con su pensamiento se choca. Con su experiencia se choca. Con otra doctrina que aprendió en anterior iglesia, en otro lugar, se choca. Por eso les cuesta. No entiende. Mediante la palabra hay que revisar. Mediante la Biblia, revisando, escudriñando, puede conocer claramente la verdad. Esa verdad os hará libres, se dice, ¿no? Esa verdad, palabra de Dios, nos dará libertad de muchas dudas, de mucha preocupación, del temor del infierno. Realmente la palabra nos hizo nacer de nuevo. Mediante la palabra hemos recibido la salvación. Nacer de nuevo. Después de nacer de nuevo, hemos sido hijos de Dios. En una casa hay siervo y hay hijo del dueño. El siervo siempre trabaja, limpia, sirve al hijo del dueño y al dueño. Ese siervo, trabajando más duro, puede ser hijo del dueño, puede ser heredero del dueño. Dueño le entregará su heredad al siervo totalmente. No. Hijo del dueño ha nacido por hijo del dueño. No trabaja como siervo. Come, estudia. Solo vive nomás. Pero al final, el dueño, ¿a quién entregará la heredad? Terreno, casa, auto, ¿a quién entregará? ¿Al hijo o al siervo? Al hijo. Al hijo. ¿Por qué? Eres hijo. En este mundo también, uno
asiste a una iglesia, ama a Dios, ofrenda mucho, ora mucho, limosna mucho, leer Biblia mucho, trabajaba mucho para Dios, pero no ha recibido la salvación, no ha podido nacer de nuevo. ¿A dónde irá? Al infierno. Lamentablemente, va a ir al infierno. Primero hay que nacer de nuevo. Primero hay que ser hijo de Dios. Recién puede tener promesa de heredad, galardones. Primero hay que ser heredero de Dios, hijo de Dios. Es primera etapa. Después ser hijo de Dios, puede vivir en este mundo, puede obedecer y puede conocer amor y gracia de Dios más abundantemente. Sin salvación religiosamente participando, sin salvación religiosamente viviendo, no puede entrar al cielo. Para entrar al cielo, hay que ser salvo primero. Mediante seminario de Biblia, primero hay que nacer de nuevo. Sobre primera etapa de salvación, sobre salvación, tiene varias expresiones, ¿no? Yo también he indicado. Otra vez voy a repetir. Primero, salvación es perdón de pecado. Es misma. He recibido la salvación. He recibido perdón de pecado. Mis pecados están perdonados. Es misma palabra. ¿Tiene salvación? Sí. ¿Su pecado está perdonado? No. Está mal. ¿En la tarde comió comida? Sí. ¿Almorzó? No. No. Es mismo, ¿no? Recibir la salvación y recibir perdón de pecado, misma cosa. Yo he recibido la salvación. Mi pecado está perdonado. Es misma cosa. Misma cosa. Vamos a buscar San Lucas capítulo 1. Versículo 77. Capítulo 1, versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Salvación es perdón de pecado. ¿Cómo ha recibido la salvación? ¿Cómo sus pecados están perdonados? Algunos dicen, ¿no? ¿Qué es salvación? Salvación es el perdón de pecado. Hasta ahí ya habla bien. Pero su pecado, ¿cómo está perdonado? No sé. No es salvo. ¿Cómo ha recibido la salvación? ¿Cómo? Me está preguntando nuevamente. Yo he preguntado, ¿cómo ha recibido la salvación? Me está respondiendo, ¿cómo, pastor? ¿Cómo? Al final dice, no entiendo, dice. Ya estábamos hablando, pero de repente no entiende, dice. Es verdad. Lo que no ha recibido la salvación no puede explicar cómo ha recibido la salvación. Cómo sus pecados están perdonados, no puede explicar. Salvación es perdón de pecado. Mi pecado, ¿cómo está solucionado ante Dios? Romanos capítulo 4.
Romanos capítulo 4, versículo 7 al 8. Diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién es bienaventurado? Dice. Uno tiene pecado, pero su pecado está perdonado. Su pecado está cubierto. Señor ya no inculpa de su pecado. ¿Por qué? Está solucionado, está perdonado. ¿Cómo? En seminario de Biblia hemos aprendido cómo mi pecado está perdonado, está solucionado ante Dios. Salvación es el perdón de pecado. También, por la salvación, también los que tienen salvación, está justificado. Está perdonado, también está justificado. Dios trata como justo, como justo. Por la salvación, por el perdón de pecado también tenemos agradecimiento, pero Dios cómo nos trata, nos ve como justo, justo que nunca cometió pecado, justo que perfectamente ha cumplido 10 mandamientos, 100%. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ha sido justo. En el día de salvación ha sido justo. No solamente está perdonado pecado. Dios nos trata como justo, un justo, perfecto. Es por gracias, no por nuestra obra. Dios, gracias. Yo era pecador, pero perdonó, solucionó mi pecado. También me está tratando como justo, me está viendo como justo ante Dios. Agradezco. También, el recibir la salvación es el tener la vida eterna. El tener la vida eterna. Ya puede vivir eternamente en el cielo. Vamos a buscar San Juan capítulo 5. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, crea que me envío, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no va a tener condenación. Ya no va a ir al infierno por juicio. Va a entrar al cielo. Eternamente va a tener la vida en el cielo. También por la salvación hay renacimiento, es misma palabra, renacimiento, nacimiento de nuevo. Por eso los salvos tienen cumpleaños de espíritu.
un día ha nacido espiritualmente, un día ha renacido. Algunos como olvidó su fecha. Pastor, año pasado en el retiro de verano, último día era. Pastor, en primer seminario de este año, día sábado era, domingo era. Podemos buscar con calendario, ¿qué fecha será? No estamos diciendo que hay que tener fecha exactamente, no. Ese día. Fecha podemos buscar por calendario, pero día, ¿cuándo recibió la salvación? ¿Cuándo renació? ¿Cuándo nació de nuevo? ¿Cuándo? ¿Cuándo entendió claramente salvación? ¿Cuándo su pecado está perdonado? ¿Cuándo ha sido salvo? El nacimiento de nuevo, salvación. Tito, capítulo 3. Versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo por el lavamiento de nuestro pecado mediante sangre de Cristo. También en el mismo tiempo Espíritu Santo entró a nosotros. Nueva criatura es. Espíritu Santo ya entró en el día de salvación. Cuando entendió, cuando recibió la salvación perfectamente, Espíritu Santo entró. Nueva criatura. Nuevo. ¿Qué diferencia hay? Antes no tenía Espíritu Santo, pero ya desde el día de salvación tiene Espíritu Santo. Por eso se cambia pensamiento, por eso se cambia forma de hablar, forma de andar. Porque Espíritu Santo habla, controla, quiere obedecer a la palabra de Dios, quiere estar con los hermanos, quiere dejar pecado, quiere conocer más amor y gracia de Dios. El nuevo deseo, nuevo deseo sale. Después, renacer. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando recibimos perdón de pecado, en ese mismo tiempo entra también el Espíritu Santo. Recibir la salvación, recibir el Espíritu Santo, el mismo tiempo, el mismo momento. También, después de recibir la salvación, ya eres hijo de Dios. Ya eres hijo de Dios. Por eso decimos hermano, hermana.
con sangre de Jesucristo hemos nacido. Somos hijos de Dios, por eso hermano y hermana. Hemos sido hijos de Dios. Desde el día de salvación, ya soy hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde día de salvación, ya eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios siempre va a tener protección de Dios. Siempre va a tener ayuda de Dios. En el cielo, siempre va a tener heredad de Dios. ¿Por qué? Eres hijo. Eres hijo, por eso cuando se porta mal, también llegará castigo, disciplina. Porque es hijo de Dios. Cuidando a su hijo, también enseña, guía y protege. También a veces castiga, disciplina. Porque eres hijo. También, desde el día de salvación, nosotros hemos sido sacerdote de Dios. Sacerdote, entrega sacrificio, entrega ofrenda. Hace sacrificio, entregando ofrenda, sacerdotes. Después de recibir la salvación, los salvos, ¿qué cosa tienen que entregar a Dios? Primero, su vida. Sacrificio. Su vida. Primero, hay que entregar. Segundo, puede entregar a otra alma. Hay que salvar otra alma, entregando a Dios. Predicar, traer al seminario. Nosotros sacrificamos, entregamos más alma para que Dios salve a las almas perdidas. Por eso, desde el día de salvación, somos sacerdote de Dios. Buscamos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, leamos junto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí en versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los salvos entregan su vida, entregan su tiempo, su riqueza, su talento. Entregan. ¿Por qué? Es sacerdote. También los salvos entregan otra alma. ¿Para qué? Otra alma reciba la salvación.
Buscamos Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entrega a los gentiles, entrega para que Dios les salve. Los salvos, después de recibir la salvación, es sacerdote de Dios. Por eso siempre está orando para entregar más almas. Cuando hay seminario de Biblia con unos invitados, queremos estar, ¿no? Para que ellos reciban la salvación. Con ese deseo, anhelo, naturalmente nosotros seguimos también participando, orando, apoyando seminarios de Biblia. A veces no podíamos predicar. Solo estábamos sola, sin invitados. ¿Cómo estaba corazón? Triste. El sacerdote sin ofrenda. Triste, ¿no? Desde mañana tenemos seminario de Distrito 3, por eso hermanos de Distrito 3 también están preparando. Juntos oraremos para que Dios pueda salvar más almas. En próxima semana tendremos seminario de Distrito 5 en zona Villa 1 de Mayo. También en octubre tenemos seminario de Distrito 2 en Plan 3000. Muchas almas están esperando la palabra verdadera del Evangelio. Dios quiere trabajar mediante nosotros, mediante los sacerdotes. Quiere recibir la ofrenda. Tenemos que entregar más almas para que Dios pueda salvar las almas. Hermanos, ahora unos 40 minutos más o menos, 45 minutos hemos aprendido sobre primera etapa de salvación. Es primera etapa de salvación espiritual. Es perdón de pecado, ser justificado, tener la vida eterna, renacimiento, tener Espíritu Santo y ser sacerdote. Todo misma cosa. Sobre el tema de salvación espiritual está refiriendo. Pero a veces, teniendo consulta, tengo pena. ¿Por qué? Primera etapa de salvación y segunda etapa de salvación está mezclado. Yo pregunto, ¿cómo ha recibido la salvación? Su pecado, ¿cómo está solucionado? ¿Cómo ha podido recibir la salvación? Esa cosa tiene que explicarme, ¿no? Pero, pastor, mi vida está cambiada. Pastor, hay castigo, disciplina, mucho. Por eso yo soy salvo. Mi vida está cambiada. Casi no estoy cometiendo pecado. Me gusta iglesia, me gusta palabra, por eso soy salvo. No. Está mezclado con la vida cristiana, con salvación espiritual, está mezclado. Primero, ¿cómo ha recibido la salvación? Antes de tocar tema de vida, antes de tocar tema de la vida cristiana, antes de tocar tema de disciplina, tema de fruto, tema de vida, antes de tocar ese tema, primero
primera etapa de salvación, ¿cómo está? Es importante. Está viniendo iglesia, está haciendo, no haciendo, está leyendo, no está leyendo, está teniendo castigo, no está teniendo castigo, le gusta iglesia, no le gusta iglesia. Antes de tocar estos temas, primero, ¿usted es salvo o no es salvo? ¿Ha recibido salvación o no? ¿Su pecado está perdonado o no? Ese tema hay que tocar primero. Yo he casado en iglesia. Desde antes yo estaba en iglesia de Santa Cruz. Conozco pastor Timoteo, conozco pastor José, pastor. No, eso no. ¿Eso qué ayuda para dar testimonio de salvación? Eso no. Está cambiado mucho, estoy leyendo mucho, estoy orando mucho, me gusta iglesia con los hermanos, me gusta compartimiento, me gusta, por eso estoy haciendo así. Antes de tocar este tema, su pecado, ¿cómo está solucionado? Primero, aclaramos su primera etapa de salvación. Pero los que no tienen salvación, ¿cómo hace? Es primera etapa de salvación. En lugar de aclarar claramente, salta por segunda etapa de salvación. En testimonio de salvación, ya tenía que dar testimonio de salvación. ¿Cómo ha recibido la salvación? Dios cómo mostró su amor, su gracia mediante la palabra. Esa cosa tenía que decir. Lo que Dios ha hecho para su espíritu. Lo que está cumplido en su espíritu. Eso tenía que decir. Pero no sabe explicar. Por eso salta. A segunda etapa de salvación. ¿Cómo salta? Explicando sobre primera etapa de salvación, para poner más expresiones, pone, ese día era hermoso, ese día era lindo, Dios me amó mucho, mi corazón se movía mucho, gracias a Dios, así, envolviendo, después salta por su vida. ¿Va a salir? Sí, ese día hermoso, está bien. Hermoso, lindo, está bien. ¿Cómo será? ¿Cómo su pecado está solucionado? ¿Cómo será? Pero está saltando ya. Quiero vivir para el Señor, dice. No, su pecado, ¿cómo está solucionado? Entonces, tengo duda. Quería escuchar cómo Dios hizo. Cómo Dios le guió, cómo Dios le salvó. Eso quería escuchar, pero salta. Porque no hay para explicar. Por eso algunos se dio cuenta, estoy saltando. Sin explicar claramente sobre salvación, estoy saltando por otro tema. Por eso al final, como dice, ese día lindo, bueno. Después habla una frase. Jesucristo murió por mí. Después me habla otra cosa. En lugar de enfocar en salvación, salta. A veces trae frase de otro hermano, porque parece lindo. Mezclando, después se salta por otro tema. No puede ser así. Porque en su vida, una vez, salvación, renacimiento, es tan grande como sin
¿Cómo no puede explicar? Dios ha salvado alma, rescatado del infierno. ¿Cómo no puede explicar? Pero algunos no saben explicar, porque no está cumplido todavía. No está cumplido, por eso no puede explicar. Pastor, yo soy muy tímido, por eso no puedo explicar muy bien. A ver, ¿me puede explicar su casa? ¿Qué micro tiene que tomar? ¿En dónde tiene que bajar? Hay esquina, pastor, 58, hay esquina. Uy, mira, explica muy bien. Es tímido, explica muy bien, porque conoce bien. Conoce bien, por eso explica bien. Pero ¿cómo no puede dar testimonio de salvación? Porque no está claro todavía. Poroso. En San Marcos capítulo 8 hay un ciego sale. Ciego ayuda de Cristo. Escupiendo ha puesto mano. Ese ciego después decía, Señor, veo los hombres, pero como árboles. Era sincero. Sinceramente, él no podía ver claramente. Por eso dijo, veo los hombres, pero como árboles. No está claro. Otra vez Jesús le ayudó. Ya recién podía ver claramente. Algunos tal vez se pueden tener vergüenza, pero no deberían tener vergüenza. Pastor, yo estaba en iglesia 5 años, 6 años. Tengo vergüenza. No va a tener vergüenza. Puede venir, conversamos. No soy inspector de salvación. Soy ayudante para que reciba la salvación, para que sí o sí tengan la vida eterna. Aunque no puedo dar sello de salvación, pero puedo ayudar para que solucione relación con Dios. Algunos sí tienen duda, pregunta. Primero hay que solucionar este tema de primera etapa de salvación, por favor. Si no está claro, primera etapa de salvación espiritual, permaneciendo va a tener también más confusiones. Porque van a escuchar sermón de miércoles, sermón dominical, se confunde. De algunos he podido tener consulta. Viviendo bien la vida cristiana, parece que, parece que es salvo. Puede entrar al cielo. Pero a veces no viviendo bien, llega duda. Tal vez no soy salvo. Por eso no estoy viviendo bien. A veces parece salvo, a veces no salvo. Se confunde. ¿Por qué así? Está confundido. Primero aclaramos primera etapa de salvación. Recién de segunda etapa de salvación, tema de la vida cristiana, tema de crecimiento, podemos entender. Bien. Propósito de seminario de Biblia, seminario de distrito, primera etapa de salvación espiritual. Ahora, unos 50 minutos, 1 hora más o menos, nuevamente he tocado primera etapa de salvación. Desde ahora vamos a tocar segunda etapa de salvación. Para los salvos voy a tocar segunda etapa de salvación. Volvemos a San Marcos capítulo 4. Versículo 28.
porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Hay tres etapas, ¿no? Hierba, espiga, grano en la espiga. Grano lleno en la espiga. Primero brota hierba, después crece. Creciendo va a tener espiga. Dentro de espiga llena grano. Labrador lleva este grano. Tal vez hoy por tiempo no puedo explicar tercera etapa de salvación, pero tercera etapa de salvación es bien clara. También en seminario de Biblia hemos aprendido. Salvación del cuerpo. ¿Cuándo? Cuando venga Jesucristo. Cuando venga Jesucristo, salvos serán tomados, no salvos serán dejados. Salvos serán tomados. ¿A dónde van? Al Señor. Sube, al cielo va. Tercera etapa de salvación. Con cuerpo sube. Se transforma con otra forma gloriosa. Es tercera etapa de salvación. Cuando venga Jesucristo. Por eso normalmente en otra iglesia falsa también no se confunde. Es tercera etapa de salvación. Es bien claro. Más que todo, ¿qué confusión hay? Mezcla primera etapa de salvación y segunda etapa de salvación. Pero para nosotros podemos estar libres de confusión porque es bien claro. Primera etapa de salvación, tema de nacimiento, tema de renacimiento. Segunda etapa de salvación, tema de crecimiento. Entonces, los que no han nacido no pueden crecer. No salvos no pueden crecer. No salvos no pueden tener segunda etapa de salvación. Por eso, lo que quiero explicar desde ahora sobre el tema de segunda etapa de salvación, sobre el tema de crecimiento, es para los salvos, para los hermanos que han recibido la salvación en el seminario de Biblia. Entonces, pastor, no salvos, entonces hay que salir nomás. No. Habrá oportunidad de seminario de Biblia. Y también, entendiendo bien sobre nacimiento y crecimiento, puede enfocar luego en seminario de Biblia sobre nacimiento de nuevo. Desde ahora te voy a explicar sobre segunda etapa de salvación, tema de crecimiento, tema de la vida cristiana, tema de cambio de vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Leamos junto. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí, niños recién nacidos, ¿a quién se refiere? A los salvos, a los que tienen salvación. Pero aquí, mire, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tiene salvación, pero otra vez necesita salvación. Han nacido de nuevo. He nacido de nuevo. Ya tengo salvación. Pero para la salvación, tengo que crecer otra vez. Se confunde, ¿no? Aquí en versículo 2, esa salvación no es primera etapa de salvación, es segunda etapa de salvación. Tema de vida cristiana, tema de crecimiento, semejante a Jesucristo. Espiga.
Otra vez, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crece. Los salvos, tomando leche espiritual, tomando la palabra, escuchando la palabra, comiendo la palabra, creciendo para ser semejante a Jesucristo, creciendo para tener cambio de la vida. Se va a cambiar poco a poco. Segunda etapa de salvación, sí, puede decir poco a poco. Primera etapa de salvación, no puede decir poco a poco. Pero muchos falsos, como dicen, puede entrar al cielo así, no, poco a poco tengo que entrar al cielo, dice. Tengo que arrepentirme más, tengo que estudiar más, tengo que orar más, tengo que dejar más pecado, recién poco a poco voy a entrar al cielo. Confundidos, equivocados. Primera etapa de salvación, en tema de nacimiento, en tema de renacimiento, tema de la vida eterna, no hay que usar poco a poco. Una vez para siempre. En el día que oísteis, conocisteis la gracia, ese día, de repente, por palabra de Dios, nace. Por eso, bebés también tienen fecha de nacimiento y hora y minutos, ¿no? Tal vez algunas madres conocen su hijo, qué día, qué fecha, qué hora, qué minuto ha nacido. ¿Sabe, no? Ya olvidó. No sé. Mi madre también me decía, pero yo no me acuerdo. Porque ese punto nació. Entre gemelo hay mayor, hay menor, ¿no? Porque mayor nació primero. No tiene mucha diferencia. Así, nacimiento tiene ese momento. De renacimiento también. Por eso no tiene que usar poco a poco para tema de salvación. Unos me dicen, tengo que entrar al cielo arrepentiéndome, escuchando más palabra poco a poco. No es salvo. Aunque no digo dentro de corazón, todavía. Poco a poco, no. Ya está hecho como poco a poco. Pero la vida cristiana, poco a poco, creciendo. Ayer uno ha recibido la salvación. Hoy puede ser como apóstol Pedro, apóstol Pablo. Hoy está diciendo, he dejado todo mi pecado. Yo entregaré en mí todas las cosas para el Señor. Ya no estoy cometiendo pecado. Totalmente he cambiado. ¿Eso se puede? Es imposible. Ayer ha recibido la salvación. ¿Cómo hoy puede ser como apóstol Pablo, Jesucristo? Es imposible. Por eso Dios, para que nosotros entendamos, está comparando como un niño recién nacido. Un niño recién nacido, ¿cómo crece? De golpe crece. Ayer nació, hoy ya quiere entrar al cuartel, ya quiere trabajar. Imposible. Ayer ha nacido, hoy también sigue acompañar. Mañana, acompañar. Pasado mañana, acompañar. Próxima semana, acompañar. Pero después de 5 años, ya sigue acompañar. Él tiene problemas. El problema.
después de recibir la salvación, tomando leche, tomando la palabra, comiendo la palabra, alimentándonos dentro de la iglesia con otros hermanos, compartiendo gracia y amor de Dios, poco a poco crece. Poco a poco crece. Creciendo, poco a poco se cambia. Mala costumbre, poco a poco desaparece. Malos pecados, poco a poco desaparece. Por eso, alrededor de un salvo, ya está diciendo, él está cambiado. Él antes le gustaba esa cosa, ese pecado, pero ya no hace. Bastante ha cambiado mi hijo, bastante ha cambiado mi esposa. ¿Qué será? Yo también quiero aprender la palabra, quiero conocer la iglesia, quiero escuchar seminarios de Biblia. Así viene, viendo cambio de una persona. Ese tema de crecimiento. Desde el día de salvación, poco a poco crece. Desde el día de salvación. Si tiene vida, realmente si tiene salvación, sí o sí crece, permaneciendo en la iglesia. Uno ha recibido la salvación, pero no permanece. No sabemos, ¿él realmente tiene salvación o no tiene salvación? Los salvos sin iglesia pueden tener mucho castigo, disciplina de Dios. Por eso, sí o sí puede regresar, sí o sí puede volver nomás, porque Dios no deja así, fuera de iglesia. Interviene directamente. Después de recibir la salvación, permaneciendo en la iglesia, alimentándonos, podemos ver crecimiento de nuestra vida. Creciendo, ya sale frutos. Vamos a buscar nuevamente Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día de salvación, los salvos crecen y llevan fruto. Fruto de predicación, fruto de Espíritu Santo y fruto de predicación lleva frutos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermano, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Crecimiento para segunda etapa de salvación. Tema de crecimiento, tema de la vida cristiana. Un salvo escuchando más palabra, obedeciendo a la palabra que ha entendido, sí o sí va a tener crecimiento. Pasando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años, sí o sí va a tener crecimiento. Pero lamentablemente, pasando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años,
no hay crecimiento. ¿Qué será? Uno tiene que pensar a uno mismo. Yo no puedo llamar personalmente. ¿Por qué usted no tiene crecimiento pasando 5 años, 7 años? No puedo llamar, ¿no? Uno tiene que pensar a uno mismo. ¿Cómo estoy creciendo? ¿Cómo estoy llevando frutos? Pasando 3 años, 5 años después de recibir la salvación. ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay fruto? Si no hay crecimiento, si no hay fruto, de dos. Uno, todavía no tiene la vida. Todavía no está nacido. Por eso no hay crecimiento, por eso no hay fruto. Segundo, tiene enfermedad espiritualmente. Gravemente tiene enfermedad, por eso, aunque tiene vida, no está creciendo. Tampoco está llevando fruto, porque tiene enfermedad grave del pecado. Los salvos, después de nacer de nuevo, después de recibir la salvación, debería crecer. Diferente. Hay crecimiento. Se nota diferente. Pasando tiempo, permaneciendo en la iglesia, crece. También sale frutos. Naturalmente lleva fruto, permaneciendo en la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ahora seguimos aprendiendo sobre la vida cristiana, sobre tema de crecimiento, tema de semejanza es Cristo. Versículo 18, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, leamos juntos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nos está ordenando, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crece, dice, crece. Crecimiento. Conociendo amor y gracia de Dios dentro de la iglesia con los hermanos, puede crecer. Alimentándose, puede crecer. Permaneciendo, puede crecer. Sí, hay que haber crecimiento. Aunque uno ha recibido la salvación, antes dice, pero no hay crecimiento, ¿no? De uno sabe también. Uno sabe, no hay crecimiento, no hay cambio de vida. Siempre así, siempre. Ni caliente, ni frío. Siempre así, tibio nomás. Es caso más peor. Realmente, si es frío, tan frío, puede revisar bien su salvación, puede escuchar nuevamente seminario de Biblia, y puede tener consulta. Pero, ¿quién más difícil para ayudar? Los tibios. No tan caliente ni tan frío. Viene iglesia, pero no hay crecimiento, pero piensa que tiene salvación, pero hasta ahí nomás, hasta ahí, con su límite, hasta ahí. No avanza más ni retrocede más, ahí se quedó.
Por eso sigo orando, pensando, ¿cómo puedo ayudar? Personalmente, si llamo, tal vez puedes ser lastimado o no. ¿Cómo será? ¿Por qué así se paró? Otros están creciendo. Pero ¿por qué se paró ahí? Igual. Hace 5 años atrás. Ahora, igual. No hay cambio. Ni ha avanzado ni retrocedió. Ahí se quedó. ¿Qué será? Dios puede tener tristeza, ¿no? Si hemos recibido la salvación, dentro de la iglesia permaneciendo, debemos crecer, debemos llevar fruto. Con fruto podemos agradar a Dios, agradar a nuestro labrador. Esa segunda etapa de salvación. Esa segunda etapa de salvación no hay límite. Constantemente, poco a poco tenemos que seguir hasta que venga Jesucristo. A veces Pastor Juan Lee también en día miércoles, en sermón de día miércoles, decía, los salvos casi sin pecar también pueden vivir. Aunque no puede igual que ser Jesucristo 100% dejando todo su pecado, pero nuestra meta, tenemos que poner nuestra meta semejanza a Jesucristo, dejando pecado. 99% se puede. Es la vida cristiana. Dejando más pecado, separando de este mundo, entregar nuestra autoridad más y más a nuestro Señor. Sacando de mi vida malas cosas sucias, dejando, tenemos que llenar más y más cosas celestiales. Dando espalda a este mundo más y más, ver a la cruz, ver al Señor, agarrar más palabra. Esa es la vida cristiana, ¿no? Antes le gustaba película, deporte, cosas sucias, videojuego. Pero poco a poco dejando, ya no tiene interés. Tampoco tiene tiempo. Ahora los universitarios de nuestra iglesia, bien ocupados, tienen que estudiar en su universidad. También algunos tienen que trabajar. También tienen que predicar en seminario de Biblia. Tiene comunión de universitario. Tiene clases de coreano. También tiene que limpiar, estudiar. También ahora hay tarea de recitación de Romanos capítulo 12. Hasta tal vez próxima semana. Tarea hay en iglesia, en universidad. No hay tiempo. Ocupado. Poco a poco se cambia la vida cristiana. Acercándonos más a la palabra de Dios, se cambia nuestra vida. Hay un ejemplo. Yo soy coreano. Por ejemplo, hoy, haciendo trámite, ya he conseguido como ciudadanía de Bolivia. Ejemplo. Ya soy boliviano. Tengo cédula de identidad, no de extranjero, cédula de identidad de Bolivia. Yo, llegando a Corea, me va a tratar boliviano. No puedo pasar rápido. Hay que esperar, hay que mostrar por qué tú has venido.
¿no? Porque un boliviano ha venido aquí a Corea, así me va a tratar. De Corea no permite dos nacionalidades, solo uno nomás. Tú tienes que elegir, ¿va a ser coreano o va a ser boliviano? Ejemplo, dejando nacionalidad de Corea, he conseguido nacionalidad de Bolivia. Desde ese día soy boliviano. Desde ese día soy boliviano. Pero mi gusto, mi pensamiento, mi costumbre, todo se cambia como boliviano. Mi pronunciación de español es como coreano. Yo estoy hablando como coreano. Japonés habla español, se nota. Chino se habla español, se nota. Coreano se habla español, también se nota. Porque está mezclado acento de coreano, japonés, chino. Hoy he tenido nacionalidad de Bolivia. Directo yo como boliviano puedo hablar. Totalmente se puede cambiar mi costumbre, mi pensamiento, totalmente. No se puede. Pero poco a poco, viviendo 30 años, 40 años, mi pronunciación se va a mejorar. Pero 100% no creo. No es fácil, no se puede 100%. También ahora sigo luchando. Puedo luchar también por costumbre. Ejemplo, ahora soy boliviano. Pero sigo teniendo un costumbre de Corea. Un concepto de coreano. Ejemplo, en la noche hay fiesta en un lugar. Música grande. Cuan, bailando, gritando. Aquí, ¿cómo trata? Solo aguanta, ¿no? Porque es costumbre. Aguantando, tal vez va a pasar. Tal vez entrará 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, no sé, pero dormiremos nomás. Así, ¿no? Es costumbre. Pero eso yo no puedo entender. Porque en Corea, policía llega. Si hay música, una llamada, policía, por favor, aquí una bulla grande, una música grande, trátelo. Policía llega, después ya termina todo. Imposible. Pero aquí costumbre se puede. Ese concepto ahora de 10 años ya pasando, no podía dejar todavía. No entiendo. Tengo que llamar policía o a quién tengo que pedir ayuda. Aunque vosotros ayer hemos recibido la salvación, aunque hemos recibido una semana antes, todavía tenemos malas costumbres y seguimos teniendo estado de pecadores. Por eso necesitamos iglesia. Por eso tenemos que aprender la palabra. Por eso tenemos que permanecer dentro de la iglesia con los hermanos. Poco a poco se va a cambiar. Poco a poco. Es nuestra esperanza. Algunos hermanos vienen y tienen tristeza porque no está cambiándose muy rápido, dice. Hermano, está leyendo bien, está orando bien, está participando bien en la comunión, está predicando bien. No, dice. Mira, primero, si tiene salvación correctamente, viviremos diligentemente. Después vamos a ver. Su vida se cambia o no se cambia. Tema de la vida cristiana es poco a poco. No de golpe. Constantemente. Cada día podemos leer Biblia. En boletín hay lectura mensual. Según lectura mensual, cada día vamos a leer Biblia. También
Día miércoles escuchamos el sermón de día miércoles. Día domingo seguimos escuchando el sermón dominical. También hay comunión de distritos, hay comunión de grupos. Justo hoy hay comunión de distrito en la tarde. Después de compartir almuerzo, no van a ir rápido. Con los hermanos de su distrito, juntos vamos a compartir amor y gracia de Dios, reflexionando con palabras de hoy. También conocemos familia de Dios. Los salvos, con ayuda de familia. Los que recién nacidos, con familia de ayuda, con ayuda de otros hermanos, pueden crecer bien. Después de nacer de nuevo, hay que comer bien. No hay que comer cualquier cosa. Dentro de iglesia hay palabra. Suficiente hay palabra. Justo en boletín hay QR, ¿no? Marca. Se conecta YouTube de nuestra iglesia de Bolivia, Visión Palabra de Vida. Sermón dominical, sermón de día miércoles, ahí va a estar. Puede repasar si quiere, puede escuchar nuevamente si quiere. No necesitamos buscar otra comida. No necesitamos consejo de otros mundanos, porque aquí hay Biblia. Dentro del Señor, dentro de la iglesia, vamos a pedir ayuda a Dios. Ahora, sobre vida cristiana, sobre segunda etapa de salvación, un versículo más buscamos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Leamos juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muchas iglesias falsas enseñan mal este versículo. ¿Cómo enseña? Salvación se puede perder. Por eso hay que cuidarse mucho con temor y temblor. Así enseña. Pero esa iglesia es falsa. No está enseñando correctamente. ¿Por qué? Yo voy a mostrar evidencia. En versículo 12, primero, este libro de Filipenses, apóstol Pablo está mandando a los hermanos de iglesia de Filipo. Para los salvos se está mandando este libro. Para los salvos. También en versículo 12, ¿cómo empieza? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. A los amados, a los hermanos, está pidiendo a los hermanos, amados. ¿Qué está pidiendo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que se cuide su salvación por perder, no es esa palabra. Tema de segunda etapa de salvación, tema de la vida cristiana. Hay que cuidarse su vida cristiana con temor y temblor para que no peque, para que no falla en su vida. No por tema de primera etapa de salvación. Eso, segunda etapa de salvación está refiriendo. Ocupaos vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, después de recibir la salvación tenemos que cuidarnos.
Tenemos que cuidarnos nuestro oído, nuestra vista, nuestro pensamiento. Si escucha más cosa mundana, con los mundanos, si conversa más, esa cosa se entra. Si ve cosa mundana más, cosa del pecado más, cosa mundana entra más. Es como ventana, ¿eh? Nuestra vista, oído. Entrada, ¿no? Entrada. Por eso tenemos que cuidarnos. Entrada. Porque malas cosas si entra más y más, dentro del corazón, dentro del pensamiento, malas cosas van a salir más. En lugar de mala cosa, en lugar de cosa mundana, acercámonos a la palabra de Dios, acercámonos a la cosa celestial, dentro de la iglesia. Recién podemos tener crecimiento y podemos tener segunda etapa de salvación, poco a poco, semejante a Jesucristo. Sobre esa segunda etapa de salvación, seguimos aprendiendo. En día miércoles, también para los nuevos, hay comunión de los nuevos, y hay comunión de distrito, y hay sermón dominical. Siempre aprendemos sobre segunda etapa de salvación. ¿Cómo tengo que vivir ante Dios? ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana? ¿Cómo yo puedo crecer más? ¿Cómo puedo llevar fruto más? Primera etapa de salvación en seminario de Biblia. Justo desde mañana tendremos seminario de Distrito 3. En seminario de Distrito 3 no voy a enseñar sobre crecimiento. No voy a enseñar sobre la vida cristiana. Voy a predicar sí o sí sobre salvación espiritual. ¿Cómo un pecador puede recibir la salvación? Ese tema en seminario voy a tocar. Pero en sermón dominical, en comunión, sobre tema de crecimiento, la vida cristiana. Por eso, aunque ahora estoy terminando un tema de segunda etapa de salvación, pero voy a continuar sobre la vida cristiana día otro domingo. Muchas cosas tenemos que aprender sobre 4 elementos de la vida cristiana, también sobre disciplina, sobre castigo, también sobre unión, obediencia, sacrificio, palabra, comunión, oración, predicación, varios temas seguimos aprendiendo. Aprendiendo, nosotros tenemos que obedecer a la palabra, obedeciendo, hasta lo que ha obedecido puede crecer. Hasta lo que ha entendido puede crecer. Por eso seguimos permaneciendo en iglesia, seguimos conociendo amor y gracia de Dios en nuestra vida. Último versículo de hoy, Efesios capítulo 3. Desde versículo 17 hasta 21 voy a leer. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20 al 21, leamos junto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de iglesia, seguimos conociendo amor de Dios, gracia de Dios, y seguimos conociendo poder de Dios. Muchas gracias. Hoy hasta aquí. Oremos juntos.
Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias. Gracias por nuestra salvación y nuestra iglesia preciosa. Hoy, por gracia de Dios, hemos podido aprender sobre primera etapa de salvación, salvación espiritual. También hemos podido aprender sobre segunda etapa de salvación, tema de crecimiento, tema de la vida cristiana. Dentro de iglesia, permaneciendo, seguimos aprendiendo palabra de Dios, alimentándonos, conociendo más gracia y amor de Dios. Queremos crecer y queremos llevar fruto. Siempre a Dios le pedimos mucha ayuda. Desde mañana en seminario de Distrito 3, nuevamente vamos a tener seminario de Biblia. Mediante seminario de Biblia, deseamos que muchas almas reciban la salvación, conozcan salvación espiritual. Dios nos ayuda y nos guía. Dando gracias por todo, hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.